un pequeño texto. Inicio nomás. Perfecto. Muy bien, queridos compañeros y compañeras que están escuchando esta exposición, porque en el fondo van a ser distintas exposiciones que se van a poder hacer por la dificultad de la distancia del internet producto de la pandemia. Un abrazo y un saludo muy grande a los organizadores de la actividad y a todos quienes están escuchando. Resistencia, memoria y poder popular. La resistencia ha sido una cuestión permanente en nuestro país en las últimas décadas. Cuando se ha podido, se ha resistido frente al sistema, pero sobre todo ha existido mucha resistencia frente al modelo económico. La memoria, fundamental para la construcción de identidad del sujeto social, ese sujeto colectivo que asumirá como tarea el hacer la revolución. Y en la memoria, por supuesto que están los y las luchadoras combatientes de todos los tiempos. En particular, tenemos a Miguel y el Che, pero también tenemos a los y las compañeras que han dado su vida en la lucha que se ha producido en Chile desde el 18 de octubre hacia acá. No son pocos quienes han tenido que entregar su vida, quienes han sufrido distintos tipos de torturas, distintos tipos de prisión, en fin, en esta reciente pelea que ha venido desarrollando, que ha venido dando el pueblo chileno. Y memoria, por supuesto, desde toda la experiencia acumulada en todo el proceso histórico, en este caminar largo de los pueblos, que tienen, como decía, que aportar a la construcción de la identidad de este sujeto social. Y el poder popular yo lo entiendo más bien como un horizonte a construir. Yo más bien tiendo a no ver hoy día muchas experiencias de construcción de poder popular, tiendo a no ver todavía mucho germen de poder popular, sino más bien el poder popular lo veo como un horizonte a construir. Voy a partir diciendo que el poder de los ricos y las ricas se expresa en los negocios. Esa es una cuestión que parece obvia para todos nosotros y nosotras. Pero también se expresa en el Estado, es decir, en el gobierno, el parlamento, el poder judicial. Por supuesto, el poder se expresa en las policías, en las Fuerzas Armadas, etc. Ninguna de esas instancias que acabo de nombrar ha sido puesta en peligro en las últimas décadas. A pesar, desde mi punto de vista, de la revuelta popular de octubre del año pasado, los negocios siguen florecientes para los y las grandes mercaderes y mercaderas que funcionan en nuestro país. Las utilidades de las empresas siguen siendo, pero espectaculares, sobre todo de las grandes empresas transnacionales y sobre todo de los grandes empresarios y empresarias locales. Lo que pasa es que muchas veces confundimos la crisis económica general, la crisis económica que afecta al conjunto del pueblo, de todos los chilenos y las chilenas, con la realidad económica de los ricos y ricas y los súper ricos y las súper ricas. Si uno revisa, hay cifras que son espectaculares de ganancia por parte de las AFP, por ejemplo, por parte de muchas otras empresas que son grandes empresas que existen en nuestro país. A pesar de la revuelta también siento que no ha sido tocado el poder y el abuso del gobierno. Realmente no ha sido puesto en cuestión. A lo más se ha presionado la renuncia de algunos ministros por ahí, pero en general no ha sido puesto en cuestión el poder y el abuso constante del gobierno. Ni el de las policías, ni menos el de las Fuerzas Armadas. Al contrario, han habido múltiples denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el último año, y esto no ha tenido consecuencias en castigos ejemplares a quienes han sido los que han ejecutado directamente esas violaciones a los derechos humanos. Es decir, hay poquísimos procesos abiertos en contra de pacos, ratis o integrantes de las Fuerzas Armadas en general. A pesar de la revuelta de octubre, el Parlamento sigue siendo un poderoso espacio de dominación. Desde ahí siguen saliendo un montón de leyes que son absolutamente contrarias a la protesta popular, contrarias a los intereses populares, hasta el día de hoy, hasta hoy día mismo.
Y a pesar de la revuelta, el Poder Judicial no está en cuestión. Eh, más de 450 mutilados oculares en Chile, y el Poder Judicial determinó hace pocos días que Carabinero tenía derecho a seguir utilizando las escopetas, que en realidad habían sido como casos aislados lo que había sucedido, que habían sido unas consecuencias desagradables, pero 450 personas con mutilación ocular, como parece poco. Oficialmente más de 8.000 personas han sufrido violación a los derechos humanos de forma directa y reconocida por instancias del Estado, como el Instituto de Derechos Humanos. Lo que pasa es que por nuestro lado, por el lado de los trabajadores y trabajadoras, por el lado del pueblo pobre y marginado en general, no hemos acumulado suficientes fuerzas para enfrentarnos a esos poderes que estaba mencionando, de los negocios, de la política, etc. En particular, en Chile estamos apenas en una etapa inicial de acumulación de fuerza desde mi perspectiva. La Revuelta Popular de Octubre, presa a ser un inmenso salto en la organización y lucha del pueblo, no hay una continuidad plana, sino que es un salto gigante, no ha sido suficiente ni siquiera para terminar de constituir un movimiento popular. Eso es lo que yo pienso. Básicamente la revuelta puso en cuestión una particular forma de capitalismo, pero no el capitalismo en sí. Lo que se ha cuestionado en Chile es el neoliberalismo, el capitalismo salvaje, asociado al proceso de globalización, pero no el sistema o el modo capitalista de producción, no la formación económico-social capitalista. Eso no ha sido cuestionado. Y cuando digo cuestionado, no digo que se esté derrumbando, digo que está siendo cuestionado. Podría salvarse o podría reemplazarse por otro modelo, pero igual de capitalista. La Revuelta Popular de Octubre tuvo la iniciativa política durante algunos días. Logró desordenar la agenda política del gobierno y de su gemela política, que es la oposición. Recordemos que en Chile existía una especie de cogobierno de la derecha y lo que representa la concertación o la nueva mayoría, una especie de cogobierno permanente. Pero la Revuelta Popular de Octubre, desde mi perspectiva, careció de programa y de organización. Me explico. No es que los estudiantes secundarios no hubiesen levantado después de las protestas que se han desarrollado en años anteriores un programa fuerte, importante en el ámbito de la educación. No es que el movimiento feminista no hubiera construido un programa importante. Por supuesto que hay retazos de programas de distintos sectores sociales, pero que en ningún caso hemos sido capaces de que se transversalice al conjunto de nuestro pueblo, ni siquiera al conjunto de los y las movilizadas. Yo siempre hago un cálculo a lo bruto y digo que en la Revuelta Popular de Octubre por lo menos se movilizaron 3 millones o 4 millones de personas en nuestro país. Esos 3 millones, esos 4 millones de personas no tenían en su mente el luchar por un programa específico. No habían hecho carne un programa común. Entonces, sin programa y sin organización, era obvio que a los pocos días el gobierno iba a retomar la iniciativa, como efectivamente pasó. Y transcurridas algunas semanas se impuso una estrategia para contener la movilización, para contener la revuelta por sobre otras. Se impuso el acuerdo por la paz y la nueva constitución por sobre una eventual salida en la calle con el protagonismo del pueblo, por ejemplo, mediante una asamblea constituyente popular, soberana, originaria, o desde el punto de vista del poder, los que querían mantener las cosas como estaban. Este acuerdo por la paz y la nueva constitución se impuso a los que querían un autogolpe, una especie de autogolpe, es decir, sacar a las Fuerzas Armadas a las calles por segunda vez. Recuerden la convocatoria que hubo al Alcocena y los dimes y diretes a última hora de la noche, o los que querían resolver el conflicto solo acordando cosas entre los partidos de gobierno. Finalmente tuvieron que convocar a todos los partidos políticos del sistema para llegar a un acuerdo de contención de la movilización, de contención de la revuelta y de canalización por las vías institucionales. Entonces el pueblo tiene pendiente la acumulación de fuerza. Tenemos que acumular fuerzas para poder construir movimiento popular, un movimiento popular que en lo posible adquiera una impronta revolucionaria, un movimiento popular que en lo posible vaya avanzando hacia el poder popular revolucionario. Y digo en lo posible porque esto no está garantizado a priori. Esta es una cuestión que hay que intencionar, es una cuestión que hay que trabajar.
El poder popular entonces es parte de una acumulación de fuerzas, pero desde mi perspectiva y desde la perspectiva de la organización con la que yo trabajo, el Inquietando desde el Margen, el poder popular también es una prefiguración de la sociedad del futuro. O sea, es la construcción de un poder paralelo al poder de los ricos y su Estado, que se vaya asentando en distintos territorios, que busca satisfacer las necesidades del pueblo sin recurrir al Estado y con capacidad de defender sus propias conquistas. Más o menos así entiendo el poder popular. Entonces el poder popular, como decía, es acumulación de fuerza para enfrentarse al poder de los ricos, de las ricas, y al mismo tiempo también es la visualización de la sociedad ideal que queremos construir. El poder popular sería algo así como la prefiguración del comunismo. Para Mario Roberto Santucho, eh, dirigente revolucionario argentino, en un texto que se llama Poder burgués y Poder revolucionario, él se refiere a que una forma de poder dual era lo que él llamaba el poder local. Y cuando él hablaba de poder local, hablaba de que el pueblo organizado encaraba la solución soberana de los distintos problemas de las masas locales. Decía también que el pueblo se organiza por sí solo y comienza a resolver a su manera problemas de producción, salud, educación, seguridad pública, justicia, en fin. Eh, creando comisiones que se encarguen de cada uno de estos ámbitos de las necesidades y de la vida humana, con una clara orientación revolucionaria y mediante una constante movilización, organización, generar iniciativas, actividades, lucha, en fin. Esa concepción que él más o menos plantea en ese texto es lo que yo pienso que debiese ser este horizonte del poder popular. Entonces, en concreto hoy día, desde mi perspectiva, no estamos construyendo poder popular y no estamos tampoco tan cerca de hacerlo. Desde mi perspectiva, la revuelta de octubre lo que plantea es un cuestionamiento al neoliberalismo y lo que abre es una tremenda posibilidad de avanzar en la acumulación de fuerza para concretar por fin el movimiento popular que ojalá al menos tenga una corriente revolucionaria en su interior y que eso avance hacia el poder popular. Por supuesto que esto no es mecánico, por supuesto que hay distintos momentos de desarrollo y en algunos lugares será más rápido, más avanzado y en otros será más lento, se demorará más, en fin. Pero hay una característica fundamental, es que este poder popular tiene un aterrizaje en un territorio concreto. Entonces, en el momento que estamos hoy día, en el momento de hoy en Chile, me da la impresión que si queremos tener en mente la larga resistencia de nuestro pueblo, si queremos tener en mente la memoria de lucha de nuestro pueblo, y si queremos avanzar hacia el poder popular, hay algunas cuestiones que tenemos que aterrizar a la política concreta, cotidiana de nuestros vecinos y vecinas que están apostando a organizarse, algunos ya incluso se han retirado de las organizaciones durante este año, pero todos aquellos que están tratando de seguir la dinámica que se ha venido produciendo en Chile de cuestionamiento al modelo económico neoliberal desde el 18 de octubre del año pasado. En concreto, desde mi perspectiva, no basta con aprobar. Esa es una cuestión que deberíamos transformarla en una verdadera consigna. Tampoco creo que es bueno salirse de la lógica del plebiscito y de la constituyente que está planteada, de la constituyente realmente propuesta, la que pactaron los partidos traidores, porque la gran mayoría del pueblo sí está en esa lógica de ganar el apruebo para votar esta constitución heredada de Pinochet, heredada de Jaime Guzmán, heredada de Lagos, heredada de todos los pactos con la concertación. O sea, simbólicamente el pueblo quiere votar esa constitución que hoy día existe en Chile. Entonces, tal vez no hay que hacer campaña por el apruebo, pero sí tener claridad de que es una demanda, es un objetivo de nuestro pueblo hoy día. Pero no basta con eso. Y eso hay que explicárselo muy claramente a nuestra gente. No basta con aprobar, no basta con que elijamos representantes de una convención constituyente, aunque haya cabida para los dirigentes sociales, no basta. Es necesario fortalecer la organización que aún es extremadamente débil y seguir agitando las demandas en la calle, es decir, seguir con las movilizaciones, con las protestas.
eventualmente que se genere una segunda revuelta. Desde mi perspectiva, la primera revuelta, la de octubre, no duró más allá de noviembre, principios de diciembre del año pasado. Eventualmente podríamos en los próximos meses asistir a una segunda revuelta, una cuestión que hay que ir viendo cómo se van desarrollando los distintos escenarios. Por ejemplo, lo que pasó ayer, un ataque a un joven de 16 años por parte de la policía, uno más de tantos, uno más de decenas, de cientos de ataques, de cientos. Y sin embargo, eso pareciera ser que encendió nuevamente la chispa y han habido movilizaciones permanentemente desde ayer, hoy día todo el día, a esta misma hora en distintos territorios, etcétera. Entonces, pareciera ser que hubo un movimiento importante en términos de protesta por estos días en las calles. Entonces, fortalecer la organización y seguir agitando las demandas en la calle. Esas demandas, sí, coincido con lo que han planteado algunos expositoras, esas demandas deberíamos estructurarlas, transformarlas en una especie de pliego de los derechos del pueblo, una especie de programa mínimo, de acuerdo a lo que plantean los teóricos clásicos, y desarrollar un plan de lucha paralelo a la redacción de una eventual nueva constitución. Es decir, que el pueblo que vaya asumiendo esta dinámica de no basta con aprobar, se aboque a elaborar, a consensuar, a transversalizar una especie de programa mínimo y que lo pelee en la calle paralelo al otro proceso sistémico que se esté desarrollando, ya sea para presionar que entren algunas cosas en la nueva constitución o para seguirlas instalando como parte de las demandas permanentes. Por supuesto, en ningún momento dejar de aspirar a una verdadera asamblea constituyente popular, originaria y soberana. En el marco del funcionamiento del sistema en que vivimos, lo mínimo que podríamos apostar es que en algún momento exista una verdadera asamblea constituyente popular, originaria, soberana. En ese proceso de continuar la acumulación de fuerzas sociales, teóricas, políticas, evidentemente que después del 18 de octubre se hace súper necesario la síntesis política, es decir, hoy día es súper importante el levantar referentes políticos que sean capaces de hacer síntesis de todo el proceso de lucha del pueblo, aunque sean síntesis parciales, porque yo me imagino que durante un buen tiempo al menos vamos a visualizar el surgimiento de especies de vanguardias políticas compartidas. No vamos a visualizar, como algunos piensan, una gran estructura partidaria que dé cuenta de toda la realidad y trate de direccionarla. Pero sí que estos grupos políticos que asuman la militancia política propiamente tal, asuman la síntesis de todas las luchas, comiencen a coordinarse con objetivos estratégicos. Y cuando digo estratégicos, nuevamente el tema del poder popular, dotando de direccionalidad el proceso, tanto desde la organización y construcción más social, como desde la organización y construcción más política. Y lo digo así entre comillas porque pienso que lo político y lo social permanentemente están retroalimentándose. Hoy día, lo que nos ha quedado como organización posterior a la revuelta de octubre son algunas asambleas territoriales, por ejemplo, que se suman a organizaciones sindicales, de estudiantes, de pobladores, de pobladoras que venían existiendo desde antes. Pero hoy día aparece como un elemento nuevo este movimiento de asambleas. Pero al interior del movimiento de asamblea hay una diversidad, hay muchas asambleas que están por una visión absolutamente sistémica, absolutamente reformista. Nuestra tarea entonces debería ser lograr que esas organizaciones fueran desarrollando discusión política, formación política, de manera que pasaran del peticionismo al Estado, de ser organizaciones que piden que el Estado les resuelva, a organizaciones que se empoderen de un espacio territorial y busquen desarrollar sus propias soluciones económicas, de salud, como mencionaba Javiera, en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, en fin. También han surgido, sobre todo a raíz de la pandemia, ollas comunes, esta antigua práctica de principios del siglo pasado de los pobres de organizar ollas comunes para capear el hambre, y que fue fuerte en los años 80, hoy día también es muy fuerte nuevamente.
y los comités de abastecimiento, comprando juntos, en realidad distintos nombres, cooperativas de abastecimiento, en fin, distintos nombres y distintas formas de organización, pero muchas de ellas con un profundo asistencialismo, es decir, casi reemplazando lo que no hace el patrón en términos de, o la patrona en términos de entregar las necesidades de alimentación básicas a una familia, o lo que no hace el Estado de entregar estas cuestiones básicas, las entrega entonces una organización. Pasar de ese asistencialismo a que la olla y el abastecimiento sean parte de una organización, de una lucha con perspectiva revolucionaria, es decir, con perspectiva de autoorganización, con perspectiva de poder popular. En definitiva, situarnos en el contexto real de lo que realmente está aconteciendo hoy día en nuestro país y a partir de eso desarrollar desde los distintos territorios donde transcurre y se desarrolla la vida concreta de las personas, de nuestros vecinos y vecinas, ir construyendo estos espacios de un poder comunitario, de un poder social, de un poder territorial antagónico al poder de la burguesía, al poder de las clases dominantes. Y ese poder que vaya haciendo cambiar la correlación de fuerza entre este poder constituido que casi no hemos tocado, de los negocios, del Estado, de las Fuerzas Armadas, en fin, y este nuevo contrapoder que se está empezando a visualizar como posibilidad de construirlo. Entonces, construir en definitiva espacios de participación social, política, económica en el territorio donde vamos resolviendo cuestiones del cotidiano, de las necesidades inmediatas de las personas, donde vamos transformándonos en un poder alternativo al poder del Estado y donde en el largo plazo, en lo estratégico, vamos pensando cómo queremos que sea esa sociedad sin clase, esa sociedad sin Estado, esa sociedad sin Fuerzas Armadas, esa sociedad utópica que muchos y muchas de nosotros esperamos algún día. En definitiva, se trata entonces que hagamos carne en la política popular del hoy toda esta experiencia de resistencia histórica de nuestros pueblos, toda esta memoria de lucha y la transformemos en herramientas concretas para ir construyendo, perfilando el poder popular. Por ahí yo me quedaría, no sé si después va a haber espacio para preguntas, pero muchas gracias nuevamente a los organizadores y organizadoras y un abrazo grande a todos quienes han estado escuchando.